como 180 días. No, son 15 días antes de que empiece el periodo de precampañas, ¿sí? Pero resulta que en este caso la Cámara de Diputados se había electo para durar un año. Entonces, en realidad iban a estar en funciones 15 días y luego a separarse, lo cual resulta totalmente ilógico. Y ahí se pronunció la Suprema Corte a decir, no, no le apliques esto, porque esta restricción no está en el orden constitucional. Es parte del diseño legislativo que se quiso dar el Estado, la restricción de separarse del cargo para muchos servidores públicos, entre ellos diputados y demás. Lo cual me da una idea y digo, ok, si dice la Suprema Corte que no es parte la restricción como tal del marco constitucional y es parte del diseño legislativo, tengo que verlo para darle funcionalidad. Esta disposición que se queda de nuestro sistema anterior perdió de alguna manera la justificación constitucional que tenía en algún momento, porque la Sala Regional Monterrey, la Sala Superior y las 5 salas restantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación veníamos resolviendo en ese sentido. Es una disposición restrictiva que tiene su justificación en la Constitución, se acabó. Pues no, vamos a tener que verlo con otros ojos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos ojos a la que los estoy invitando a ver? ¿Cuál es la razón y sentido de esta disposición restrictiva? Vamos a encontrar el sentido y la razón de esta disposición restrictiva. Es que un servidor público no utilice recursos públicos para su campaña en utilización de fines políticos. Ese es el fin constitucional. Y por supuesto que tiene un sustento o una justificación constitucional en el artículo 134. ¿Sí? Me quedó a deber ese análisis la Corte. Pero bueno, lo que sí dijo, y es cierto, no está expresamente prevista en la Constitución, la restricción. Y yo me pregunto, porque habría que pasar esta restricción por un test de proporcionalidad. ¿Será la única forma que existe para impedir que un servidor público utilice recursos o aplique recursos con fines electorales o para financiar su campaña o para valerse de esto? ¿Será la única forma separarlo de su encargo? Yo creo que no. Yo creo que a estas alturas nuestro sistema electoral ya contiene unas reglas. Yo les decía que yo veo el sistema de fiscalización como un señor gordo y robusto que apenas se puede mover. Están tan ampliadas nuestras reglas de fiscalización. Nuestros sistemas administrativos sancionadores electorales están tan agudos, ¿sí? Con todo y esa agudeza y ese peso, no logran detener lo que muchos conocemos. ¿Sí? Hablemos de otros estados. Acusan a todo el gabinete de andar haciendo campaña por allá, en otro país. ¿Sí? Por eso decía, los partidos políticos están apostando a la madurez de sus candidatos y de sus propias estructuras, pero aguas, porque si no es así, les va a jugar en contra. No es, constitucionalmente hablando, la única medida que se puede adoptar para impedir la aplicación de recursos. Existe todo un sistema administrativo sancionador. Por lo tanto, esta restricción de separarse del cargo vamos a tener que verla con nuevos ojos. Vamos a tener que someterla a una nueva evaluación para ver si en este contexto de la reelección se justifica. ¿Por qué? Porque si yo se la aplico o la inaplico o libero de esta restricción a quienes pretenden ser reelectos, genero un piso totalmente disparejo para con aquellos que no son de reelección, pero que son servidores públicos. Por ejemplo, el Procurador General de Justicia del Estado
no estoy diciendo que sea, de Querétaro, que quiera ser diputado en la próxima elección. Tiene que separarse 120 días antes de su elección, en tanto que el diputado que está aquí, que está haciendo su función, no tendría que hacerlo. ¿Sí? Genera un piso de desigualdad completamente claro. Mejor le digo al señor procurador, si te alcanza tu tiempo para hacer campaña y ser procurador, hazlo. O al diputado. ¿Sí? Porque después de todo va a jugar en su contra. Van a tener que ser sumamente cautelosos para combinar los dos roles. Al del procurador yo le diría, bueno, solo es si tú quieres. Al del diputado le diría, solo es si tú quieres. Obligación no tienes. ¿Sí? Pero yo quiero ver quién es el guapo que se va a aventar a jugar los dos roles al mismo tiempo. ¿Sí? Porque en cuanto al sistema de rendición de cuentas se trata en materia electoral, les va a costar mucho trabajo. Y esto me trae a otras consideraciones. Ya la libré. Yo no tuve que separarme de mi encargo. ¿Sí? ¿Cómo vamos con las precampañas? Recordarán ustedes que los servidores públicos tienen prohibido hablar en actos proselitistas o resaltar sus logros con finalidades electorales. Para mí ese es el gran problema. ¿Sí? Para mí ese es el gran problema. Vaya, al menos es el gran problema si lo consideramos conforme estamos, conforme a las reglas o conforme veníamos tratando el tema. Cambiamos un poquito la visión, vamos a encontrar que en realidad no hay problemas. Creo haber dicho, si no aquí o en Coahuila, que para mí esa causa de responsabilidad es absurda, completamente absurda, de verdad. Creo que se tiene que atender al contexto en donde se realiza cada uno de los actos. Porque yo, servidor público, en un domingo por la tarde, podía ir, escuchen ustedes, podía ir a un acto, a un mitin político, a apoyar a mi candidato o al candidato de mi partido, pero tenía que quedarme callado. Y eso sucedió aquí. El que fue a lo de los mercados, ¿de dónde fue? ¿En Aguascalientes? Que fue el presidente municipal a una reunión de locatarios de un mercado, donde casualmente acababa de pasar un mitin político de su mismo partido. Entonces estaban bajando los candidatos que se estaban promoviendo y sube el presidente municipal. Dicen, hola amigos, qué gusto saludarlos, les dice a todos los que estaban escuchando el mitin político, ¿no? Casualmente vine a ver al señor líder, pero miren con lo que me encontré y vine aquí porque tenemos temas que tratar sobre el ayuntamiento. Y se sube de nueva cuenta la candidata, una de ellas, la presidenta municipal, se sube al estrado otra vez y dice, vamos a aprovechar, como él no puede hablar de sus logros, aquí parado, como él no puede hablar de sus logros porque lo van a sancionar, lo voy a hacer yo. El señor es de tal partido y ha hecho esto y 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 está la grabación. Es absurdo completamente que lleguemos a eso, ¿sí? De verdad, es absurdo. Entonces vamos a tener que mirar esto con una nueva visión. No hay manera de que un presidente municipal haga campaña sin mencionar los logros que ha tenido, porque rompe con el fundamento o le quita contenido a la figura de la reelección, como lo hemos venido viendo desde el principio. No hay manera. ¿Sí? Lo que sí vas a tener que cuidarte, señor presidente municipal de Uruapan, vas a tener que cuidarte de que no mezcles el ejercicio de tu función pública con tus actos proselitistas, de que cuides tus tiempos y de que cuides quién va a tu meeting y de que cuides cómo se lleva a los servidores públicos de tu municipio, porque si te pescan, te van a quitar tu candidatura. ¿Sí?
Vas a tener que ser muy, muy cuidadoso, instituto muy estricto en poner las reglas del juego sobre la campaña, pero partiendo de esta nueva visión. ¿Sí? Se trata de quitar obstáculos para que sea posible la figura de la reelección, no ponerle obstáculos para que no pueda desarrollarla. Y ese tiene que ser uno de los principios fundamentales con el que vamos a darnos respuesta a nuestras preguntas. Tenemos que darle funcionalidad, tenemos que darle operatividad. ¿Sí? Entonces quedan contestadas estas dos preguntas de cómo sería la regulación de las campañas de los candidatos a elegirse, laxa, pero estricta. El diputado o la diputada deberá elegirse por el mismo distrito, y aquí viene un tema. ¿Cómo andamos con la redistritación? Pero en la local no. Menos mal. Ok. De acuerdo a la Constitución dice... No dice nada, de hecho. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ha definido esta cuestión. Y nos la podemos contestar si releemos lo que denominé objetivos. Y el objetivo es la rendición de cuentas, la generación de incentivos institucionales para mejorar la relación con el electorado, la profesionalización en el cargo mediante la presión de temporalidad, la vinculación entre gobernante con sus gobernados. ¿Sí? Se desprende la respuesta lógica de que se refiere, la postulación debe ser por el mismo distrito. Debe ser el premio que le da su electorado a quienes representó o a quienes gobernó, ¿sí? El premio que le da a su buen funcionamiento. A menos que pudiera también postularse bajo el principio de representación proporcional. ¿Sí? Sería la única posibilidad de que no fuera por el mismo distrito. O es por tu mismo distrito o es por RP. ¿Sí? Aquí surgían otras preguntas de otros estados que ya contestó la Corte, donde decían, ¿qué pasa con la redistritación? ¿Qué pasa si se mueve esto? Pues desaparece tu distrito. ¿Sí? Entonces creo yo que, como les dije en un principio, si se trata de darle funcionalidad a la reelección, pues obviamente no será posible exigirle que sea por el mismo distrito, pero sí, solo si se da esto. Hay estados donde se dio el instituto un acuerdo de equivalencia. Si tenemos 9 distritos acá, y en la redistritación quedaron 9, pues mira, el 4 ahora es 7 y así, ¿no? De acuerdo a donde corresponda cierto parámetro de representación del que quedó en el distrito. Pero si tenemos un distrito muy grande del que dividieron 2, o dejamos uno sin posibilidad de reelección, o podemos reelegir a 2 diputados de 2 distritos pequeños que los volvieron uno solo, quedarían 2 distritos acá. Se puede generar un escenario un tanto cuanto perverso. O desaparecen distritos, ¿sí? No se va a coartar el derecho a ser votado de quien pretende reelegirse por esta cuestión que es ajena a la vinculación de electores y al derecho a ser votado, ¿sí? Entonces, esa será una situación excepcional, que no me estoy inventando, así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en cuanto a esperar el acuerdo de, ¿cómo le llaman? El acuerdo de equivalencias, o bien en su caso, anular el impedimento excepcionalmente por tratarse de una situación específica y muy particular que se daría por una sola vez en dado caso en el Estado. Revisamos las preguntas iniciales y nos vamos. ¿Es necesario que una planilla se postule con la misma integración? La reelección, como señalamos en su artículo 115, perdón, es para el mismo cargo. Pero el derecho del que estamos hablando es mi derecho a ser votado, ¿sí? Es un derecho subjetivo, es un derecho individual,
y es un derecho que puedo ejercer por mí, ¿sí? Que lo tengo yo y que no puede hacerse depender del ejercicio de un derecho ajeno. ¿Sí? Por lo tanto, si yo soy presidente municipal de Irapuato, es que creo que hay presidentes municipales aquí, ¿no? Por eso no. Bueno, si yo soy presidente municipal de Irapuato, pero nadie más quiere, pues yo me someteré a las reglas de mi partido político para que se conjunte una planilla en la que yo pueda reelegirme como presidente municipal. O si yo soy síndico, pero el presidente municipal no quiere, de la misma manera, yo me sujeto a las reglas y a los procedimientos internos de mi partido político para ir como síndico porque yo quiero reelegirme en esa posición. A lo mejor eso levanta la planilla que es de desconocidos y con un síndico que hizo un muy buen papel. Finalmente, de lo que se trata es de que el partido político capitalice el beneficio o provecho que está sacando o que está haciendo el servidor público electo, postulado por él, pero que de ninguna manera esto se convierta en una limitante al derecho a ser votado, que me acaba de ampliar o de maximizar de cierta manera la Constitución, el poder reformador. ¿Sí? ¿Por el mismo partido? Sí, por el mismo partido. Me parece muy interesante la pregunta sobre la coalición, si es la misma, si puede ser por la misma coalición. Y aquí va. Creo que la limitante se refiere específicamente, y si partimos del hecho de establecer que este sistema o esta figura de la reelección no soslaya la importancia de nuestro sistema de partidos políticos y no pretende que se prive a un partido político de su capital que obtuvo al haber postulado a un servidor público que resultó eficiente, eficaz y que puede traer un beneficio electoral para el mismo partido político, sigue siendo capital de ese propio partido político que lo postuló, aún dentro de una coalición distinta, que ahora lo postule en una coalición diversa. Por lo tanto, no restringe ni el derecho, vamos a llamarlo así, de capitalizar del partido político a ese servidor público, ni el derecho a ser votado del servidor público que pretende ser reelecto. Por lo cual, desde el punto de vista de un servidor, es perfectamente permisible, porque sigue perteneciendo la postulación al capital, a quien apostó a ese capital político y que finalmente quien se ve beneficiado con esa postulación, que es el mismo partido político, con independencia de que esté coaligado con diversos partidos políticos. Los candidatos independientes. Creo que de la misma manera que un candidato es postulado por un partido político, ¿sí?, que lo sometemos a la evaluación de un partido para ser postulado de nueva cuenta, ¿sí?, existe la misma razón en cuanto a los candidatos independientes, desde un particular punto de vista. No quiere decir que quien resultó triunfador en un proceso interno de elección al interior de un partido político tenga por ese solo hecho garantizado el respaldo de su propia fuerza política, del propio partido que lo postuló. De manera alguna, porque si no estaríamos hablando de un derecho adquirido, lo cual no es, sino el derecho solo a ser votado, ¿sí? Si por conveniencia, a pesar de que yo creo de que mis encuestas me dicen que estoy súper guau en mi distrito, si el partido político considera que está perdiendo una posibilidad de postular a ese servidor público por algunas fallas que regularmente son quienes no la ven, no voy a condenar al partido político a postular a un mal servidor público, por lo cual lo estoy sometiendo como un test de eficiencia y popularidad al proceso interno de elección, ¿sí? Refrendar su valía como candidato
para poder ponerlo en una contienda política. Me vuelvo. ¿Cuál sería la razón constitucionalmente válida por la que a un candidato independiente no lo sometería a revalidar el apoyo ciudadano? Si hizo una adecuada función, seguramente ningún problema le va a costar. ¿Sí? Pero necesitamos que el sistema de elección constitucional, tenga a los candidatos que representen a las fuerzas políticas que tienen posibilidades de contender. Y entre ellas se encuentra la candidatura independiente. Entonces, bajo esa visión de tener en reelección o elección primera a candidatos que demostraron la posibilidad real de ser electos, no es como que los que me apoyaron las firmas cuando yo fui electo hace 3 años me califiquen de la misma manera o así tengas que presumirlo. ¿Sí? Lo dije igual cuando hablaba yo de las candidaturas independientes y de lo ridículo que es esa limitante de que no pueden estar duplicados los apoyos en 2 o más candidatos. No son votos, son apoyos para postulación. ¿Sí? Les decía, y si yo voy caminando, por ejemplo, y me encuentro a un vato, así dicen, me encuentro un vato que me dice, oye, yo traigo esto y estas propuestas. Le digo, va, aquí va mi apoyo. 3 metros adelante está una candidata que está de muy buenos bigotes y yo nada más porque da bien, yo, también va. ¿Sí? Y después me encuentro a otro candidato que en realidad trae mejores propuestas y digo, pues entre estas y estas, híjole, este tiene estas y este tiene estas. Me gustaría verlos contender en una campaña política a ellos. Me gustaría, la verdad. Antes de tomar una decisión que va a ser mi decisión, mi voto, me gustaría verlos contendiendo a estos 2 en una campaña política, por lo cual les quiero brindar mi apoyo a los 2. Y ahora resulta que es válida nada más el último, donde haya sido la muchacha aquella que estaba guapa y no me dio ninguna propuesta, o el muchacho que estaba guapo y no me dio ninguna propuesta, pues estoy desperdiciando un apoyo de manera absurda. No encuentro ninguna lógica para eso. Recordando entonces que los apoyos que se solicitan a un candidato independiente no son votos, sino son la aprobación de cierto número de ciudadanos con relación a la postulación, no le veo de verdad ninguna razón constitucional para eximirlos de ese requisito en vía de la reelección. ¿Sí? Su simple funcionamiento no los hace aptos ni idóneos para ser candidatos de nueva cuenta. Por eso es que señalo, en nuestro sistema predominantemente partidista se cuida esto y se les dice, te vas a la contienda interna, si es que de verdad hiciste un buen trabajo, tu partido no va a dudar en postular, porque haría mal. ¿Sí? A lo mejor garantizaría perder. Candidato independiente, demuéstrame que de verdad tienes la aceptación en tu electorado para volverte a postular, porque si no, la evaluación es subjetiva. Dependería únicamente de lo que él crea, ¿no? Y la verdad es que, aunque es de sentido común, recordemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Nos llevaría a escenarios completamente subjetivos. La paridad horizontal y la reelección. Creo que queda contestada. Si partimos del hecho de que haber sido electo por voluntad popular no te da el derecho de reelección, sino te quita la limitante de ser elegido, pero está sometido a las reglas del partido político, a mi instituto la verdad es que no me interesa cuántos reelectos o electos vayas a poner en tu lista. A mí me la pones paritaria. ¿Sí? Obviamente, si por reelección vienen mujeres,
pues obviamente son municipios ganadores, ¿no? No van a ser municipios perdedores, ¿verdad? Entonces, siguen aplicando las mismas reglas. Porque les voy a decir cuál es una limitante para esa posibilidad de reelección por peso constitucional, y probablemente estén o no de acuerdo conmigo, conste. Pero si se arma un bloque, vamos a suponer que el partido Grillo haya ganado la totalidad de los distritos en Coahuila, ¿sí? Y diga, me funciona, están padres y van. Necesariamente ya me tiene que haber trazado, digo, si ganó la totalidad de los distritos, pues tiene mitad de hombres y mitad mujeres, ¿sí? Pero que en su contienda interna haga cierta movilidad para sustituir a algunos. De manera tal que proponga una lista que no cumpla con el principio de paridad, o que me mandó a más mujeres a algunos de los distritos que pudiera tener menos probabilidad, sustituyendo. El que ganó va a decir, a ver, espérame, yo soy de reelección, yo gané, pero si hay que sustituirlo y pasarle por encima a su derecho de reelección por razón de paridad, así será. Paridad sobre reelección, sí. Paridad sobre derecho a ser votado, ya lo hemos hecho. ¿Sí? Esa es una razón fundamental. ¿Sí? Que estamos atendiendo a un bien mayor. Medidas afirmativas para establecer o para revertir un retraso histórico y demás, no puede ser que el derecho a ser votado limite una razón de Estado. ¿Sí? No puede ser. Entonces, la respuesta es fácil, ¿no? Para la separación creo que ya hablamos, ya quedó respondida. La voluntad del partido sobre el deseo de reelección me parece que también jugará en perjuicio del partido político si no quiere reelegir a alguien, porque no es un derecho adquirido. La paridad en la postulación, y que si es toda la planilla, también. Hay algunas otras cuestiones que han surgido así como un poquito aisladas, a las que ha pretendido o que ha desestimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se alcanza la mayoría. Sobre todo una discusión bien padre, que no llegó a nada, pero estuvo padre la discusión. Digo, desafortunadamente no llegó a nada porque quedaron 6-5. Que se trata de lo siguiente. ¿Qué pasa si el presidente municipal, si el síndico o el regidor se quieren postular como presidente municipal? ¿Será permitida la reelección? Y entonces dicen una fracción de la Suprema Corte, no hay reelección, porque es por el mismo cargo. ¿Sí? Y entonces está fácil. ¿Sería por cargo distinto? Sí, claro. Postúlate por un cargo distinto. Está fácil. ¿Qué pasa si el presidente municipal se quiere postular como síndico ahora? Entonces dijo la Corte, antes bueno, no es lo mismo, porque el presidente municipal es el presidente municipal, entonces ya como síndico pues va a tener injerencia en todos los asuntos. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos la planilla completa, la sacamos, le hacemos así y la volvemos a postular? No hay reelección. Y al otro, sí, y va a la misma. Entonces se da un caso bastante especial, y dice la Corte, bueno, una fracción de la Corte, tenemos que considerar al ayuntamiento como un ente único de gobierno.
que si bien es cierto, implica la conjunción del derecho a ser votado, derecho a ser votado, derecho a ser votado, derecho a ser votado. Cuando hablemos del conjunto único de gobierno, ¿sí? Sí estamos considerando esto como reelección. Sí es reelección, porque puede garantizar la inamovilidad de quienes están en el gobierno, cumpliendo y haciendo una rotación de la planilla. ¿Sí? Sí hay reelección, pero hubo ministros que dijeron no, no es reelección. Y hasta ahí se quedó la discusión porque quedaron 6-5. Fíjense. Qué interesante. Le ponemos puntos suspensivos y le ponemos continuará. Continuará. Qué interesante. Lo bueno es que en nuestro país no pasa eso. En Tamaulipas menos. Retos importantes. Voy a hacerle así como había un programa de televisión donde hacía un redoble y ponían los primeros retos. Estos más que retos los encuentro como postulados fundamentales que nos van a ayudar a solucionar los problemas que se nos enfrenten en el día a día y que de alguna manera es una recopilación de todo lo que aquí hemos dicho. Visión y perspectiva del país hacia la evolución y no regresión. Les dije, vamos para adelante, no para atrás. Hay una nueva figura y tenemos que darle funcionalidad, tenemos que darle operatividad. Como en alguna ocasión movimos obstáculos para que las minorías ejercieran su derecho a ser votado, vamos a mover obstáculos para que quienes fungen en un cargo público puedan ser votados aún en el medio de las limitantes que el propio constituyente les estableció. Seguir implementando una cultura de legalidad y apego a las prácticas democráticas por parte de las autoridades electorales. ¿A qué se refiere esto? ¿O a qué me quiero referir? Si nosotros al resolver un asunto, al emitir un acuerdo, al postular o al postularse, tomamos en consideración que finalmente lo que tenemos que imponer es la cultura de legalidad y el apego a los principios democráticos, vamos a encontrar que es fácil solucionar cualquier vicisitud, pero sobre todo es que se está apostando, hay una apuesta en este momento a la cultura de la legalidad. Si no le queremos apostar a esa cultura de legalidad, va a jugar en nuestra contra la reelección. ¿Sí? Yo espero, de verdad, todos los días paso a la catedral a echar una manda. De verdad, que esto no abone para el abstencionismo. Ese va a ser el castigo que los mexicanos nos vamos a traer a los mexicanos si esto no funciona. El desinterés va a ir creciendo. Porque de por sí, sin reelección dicen, son los mismos. Ahora van a decir, ay, son los mismos. Y eso no se va a lograr por arte de magia, sino que tiene que haber un esfuerzo conjunto. Pero como a nosotros autoridades no nos corresponde criticar, sino resolver la problemática, nuestro plan de resolución es apostarle a la legalidad. Por ejemplo, si yo tengo que quitar el obstáculo de la separación forzada del cargo, 120 días, no le estoy apostando a que los candidatos van a cometer ilegalidades. Le estoy apostando, en principio, a que se van a comportar en un margen de prohibiciones y permisiones que ya está establecido en nuestra Constitución. Hay un sistema de responsabilidades administrativo bastante eficiente, eficaz, de fiscalización bastante eficiente, eficaz. Le estamos apostando a eso. Entonces, al resolver o al imponer reglas, nosotros vamos a tener que estar visualizando que le estamos apostando a eso. Pero que si no jugamos a la apuesta, más bien, si perdemos la apuesta, ¿sí?, nos la van a cobrar. Pero la apuesta es en ese sentido. La apuesta de nosotros para resolver nuestros conflictos, los conflictos que nos vamos encontrando. Las limitantes.
Y esto es, de alguna manera, una de las conclusiones que les decía hace un momento. Se trata de darle funcionalidad, se trata de propiciar que se ejerza esta posibilidad, de que esta figura prospere y de que se lleve a cabo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, igual que de los partidos políticos, pero de nosotros cuando resolvamos asuntos internos de los partidos políticos, visualizar que las reglas y limitaciones que se pongan para que pueda surtir efectos la reelección tienen que ser bajo los criterios de razonabilidad y de idoneidad, ¿sí? Entonces, esos son principios o retos que he sustraído de una y de otra disposición de lo que es el sistema constitucional, ¿sí? Si nuestra intención y nuestro interés es darle funcionalidad, tenemos que vigilar que las reglas que se están imponiendo cumplan esos criterios. Pasemos por un test rápido de proporcionalidad cada una de las restricciones que se pongan para ver si cumplen con la necesidad de idoneidad y razonabilidad de ellas, y de esta manera se nos va a facilitar un poquito más la vida. ¿Les digo más de la paridad o ya? Ahí muere. Eso que ni qué, ¿sí? Así como decían, no como billete mata carita, así. Paridad mata derecho a ser votado. Y punto. Para adelante, no para atrás, ¿sí? Y este es el gran reto de nosotros y sobre lo que tenemos que fincar prácticamente todas nuestras actuaciones. Darle funcionalidad a este sistema. Apostemos por su éxito. Pero sobre todo, constitucionalmente estamos obligados a darle funcionalidad a la reforma. Por lo tanto, visualicemos cuál es el sentido de la reforma, cuáles son sus objetivos, los objetivos de la reforma, ¿sí? Los objetivos de la figura, cómo surgió, sus principios fundamentales, y de ahí vamos a tener la solución para darle funcionalidad y operatividad al sistema. Si no partimos de eso, si no nos planteamos estos grandes retos para solucionar los conflictos que se nos van a ir presentando, nos vamos a encontrar con una problemática de que no le vamos a encontrar cuadratura al círculo cuando veamos faltas administrativas, rebase de topes de campaña o campañas mismas, registro, porque no vamos a estar visualizándolo con esta nueva óptica. La reelección existe, la reelección ya está, por lo tanto tenemos que cuadrar todo nuestro sistema para darle funcionalidad y operatividad. Y si no me equivoco, señora presidenta, ¿es cuánto, señora presidenta? Ya no hay más preguntas que contestar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Y ahí está, si hay más preguntas, pues igual y por ahí nos vemos, miren, están las redes sociales que ya están. Sí. Ahora, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, su presidenta, la magistrada Marcia Laura Garza Robles, hará entrega de un reconocimiento al magistrado Yersinio David García Ortiz. Bueno, pues yo creo que el auditorio estará de acuerdo conmigo que esta conferencia ha sido verdaderamente excepcional, muy productiva. Estoy segura que para quienes formamos parte del tribunal, para las propias autoridades administrativas, diputados, ayuntamientos, público en general, realmente hoy logramos, magistrado, de tu mano, entender este tema con una visión diferente. Efectivamente tenemos que ir hacia adelante y creo que nos has dejado claros muchos conceptos que tal vez no teníamos tan aterrizados. Te lo agradezco, creo que pláticas como la de hoy generan de verdad un ambiente distinto y una certeza para todos nosotros. De manera muy humilde, en atención y agradecimiento a tu presencia.
Te voy a leer. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al magistrado Yersinio David García Ortiz por su brillante, y lo quiero recalcar, excepcional conferencia sobre la reelección y los nuevos retos para las autoridades electorales dictadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el viernes 7 de abril de 2017. Magistrado, un placer. Muchas gracias.